el módulo 5, la evaluación del pie diabético. Este es nuestro índice. Y bien, luego de haber llevado varias sesiones explicando sobre qué es la diabetes, fisiopatología, complicaciones, hoy nos toca entender que frente a un caso de un paciente con diabetes, que ya sabemos que es más o menos el 8% de la población en Perú, y el 50% no sabe su diagnóstico, entonces quiere decir que estos pacientes van a ingresar a nuestra consulta con mucha frecuencia, ya estemos en una unidad de diabetes o no. Los pacientes con diabetes tienen mucha atención, polifarmacia, poliespecialidades en los hospitales o en los centros de atención. Entonces, lo que se busca evaluar el pie diabético o el pie del paciente con diabetes para buscar una prevención, identificando de manera proactiva los riesgos para hacer una úlcera de pie diabético. A su vez, estratificar y estandarizar los riesgos del pie, eso también lo vamos a ver. Y para ello, la mayoría de la bibliografía que se presenta es del Grupo Internacional de Trabajo del Pie Diabético del 2023. Esas son sus siglas en inglés. Y lo ideal es derivar esto para una acción rápida, una decisión de una toma de un plan de trabajo según lo que encontremos en esa evaluación del paciente con pie diabético. Entonces, datos claves, según esta literatura del Journal England of Medicine, hay una incidencia de por vida de úlceras en personas con diabetes y llega hasta un 34%. Y esto va a depender de la zona de donde se encuentre nuestro paciente. Es decir, si es nuestro país, la data es mucho más, incluso llega hasta un 40%. La mortalidad siempre es un riesgo de muerte a 5 años, es 2.5 veces mayor en aquel paciente que ya tiene una úlcera frente a aquellos pacientes diabéticos sin úlcera. Recordamos que estos pacientes con úlcera pues tienen uso de antibiótico prolongado, alteración de la microbiota, complicación de la malnutrición, es decir, ¿no? Entonces esto, o incluso postraciones, limitaciones en movilidad, por lo tanto esto puede llevar a una mayor mortalidad. Y la mortalidad, pues, luego de una amputación supera el 70% a los 5 años. Debido a que el 40% de las úlceras recurren durante el primer año y el 65% a los 5 años, este paciente nunca está realmente de alta, o sea, nunca más podemos decirle ya, nunca más viene, sino en realidad lo que tenemos que hacer es continuar con las evaluaciones y estar atentos ante a un nuevo episodio que tengamos que detectar a tiempo. Entonces, esto obliga a que la vigilancia en el paciente con diabetes sea de por vida. Por lo tanto, es clave también tener el apoyo de unidades de trabajo como programas de diabetes en todos los centros de salud, sobre todo en los de primer nivel. Dentro de la fisiología, voy a hacer un zoom aquí. Dentro de la fisiopatología tenemos que ya este daño neurológico o esta sensibilidad alterada debido a que los vasos de los nervios están alterados. Recordemos que siempre el endotelio falla por la hiperglicemia, por esta inflamación crónica, y este endotelio dañado que está irrigando los nervios también empieza a tener una neuropatía motora, también sensitiva y a su vez autonómica. La motora generando deformidades en el pie, cambios biomecánicos, cambios en la pisada, en el equilibrio, ¿no? En la biomecánica del pie. Y en la sensibilidad perdiendo la protección, la sensibilidad protectora. Y en la parte autonómica haciendo que este pie sea un pie reseco, con callos, sin buena hidratación, con daño de las glándulas sebáceas, generando que la piel esté reseca, áspera, como siempre la vemos en la consulta.
Entonces, toda esta inflamación puede generar a un callo y ese callo con un microtraumas o una mal calzado, mala actividad física, sin un buen zapato apropiado, puede generar en una herida, úlcera de pie diabético. Generalmente, en su mayoría, vamos a observar que son úlceras neuropáticas, ¿sí? Entonces, la neuropatía es la presencia de síntomas y o signos de alteración periférica del nervio en las personas con diabetes luego de haber excluido otra causa. ¿A qué nos referimos? A veces pacientes tienen deficiencia, por ejemplo, de vitamina B12, por tanto hay neuropatía, parestesias. Entonces, más o menos un 10% de los pacientes con neuropatía diabética diagnosticados de neuropatía diabética todavía no tienen neuropatía diabética, simplemente es un cambio metabólico. Entonces es importante hacer un manejo integral y verificar si tiene alguna deficiencia vitamínica como la vitamina B12 que puede generar parestesias. Entonces, en este bucle causal destructivo entra la neuropatía autonómica, sensitiva y la cascada inflamatoria descontrolada, por supuesto, luego de haber tenido un trauma inadvertido. Eh, a veces cuando entrevistamos al paciente nos comenta que ha tenido de repente un compromiso, se compró unos zapatos para ir a un matrimonio, se compró un calzado nuevo para poder asistir a su desfile de promoción y así infinidades de cosas o ha estado trabajando en sus labores diarias, pero lamentablemente el calzado no es apropiado. Nuevamente, algo tan sencillo como el calzado es muy importante para poder eh, prevenir estas úlceras. Entonces, toda esta cascada inflamatoria con ese microtrauma viene a ser como la cereza del pastel y todo se traduce en una úlcera. Y muchas veces estas úlceras no son valoradas inmediatamente, no son valoradas inmediatamente por el paciente. Recuerden que el paciente con diabetes puede tener retinopatía, puede vivir solo, no se da cuenta. A veces hay unos hábitos en los cuales no involucra un aseo diario. Por eso la educación del aseo diario, de observar los pies siempre, de usar calzado apropiado y unas medias, digamos, de color blanco, claro, hacen más fácil detectar alguna úlcera indicado por el paciente, ¿no? Que él mismo lo pueda revisar. Entonces, esta deformidad del pie o estos patrones alterados generan limitación de la movilidad. Aquí estamos viendo unos piecitos resecos, ¿no? Ay, perdón. Unos piecitos resecos. Quiere decir que aquí hay un tema con la hidratación, con la neuropatía autonómica, tenemos un incremento de zonas plantares. Ustedes pueden ver que el paciente pisa de manera diferente, hay zonas de fricción, la biomecánica cambia, por lo tanto, cualquier disturbio puede generar una úlcera. Entonces, la evaluación va a permitir identificar cómo está nuestro paciente, buscar siempre ampollas, fisuras, hiperkeratosis, irregularidades, educar siempre. em, en tener un lavado diario, fomentar un buen uso de calzado y manejar las lesiones o factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo están las lesiones preulcerosas, como por ejemplo zonas callosas o úlceras que ya cicatrizaron y sigue siendo una zona de riesgo, y las uñas encarnadas. Por eso es importante el trabajo en equipo que incluya un podólogo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar identificando a la historia clínica del paciente. Entonces, yo sé que a veces toma tiempo, pero es un pilar importante. Con eso podemos saber si el paciente ya tuvo úlceras previamente, si ha tenido alguna revascularización, cuánto tiempo tiene esta úlcera, si fuma o no el paciente y si tiene un buen control metabólico. Entonces, si nosotros nos dedicamos solamente a mirar el pie y decirle, señor, tiene esto, pero no vemos el trasfondo del paciente, pues es un problema que se va a perpetuar esta úlcera, ¿no? Entonces, luego de un estudio de la historia clínica detallada, de saber qué fármacos usa, si tiene un buen patrón nutricional, si vive solo o no el paciente,
podemos pasar a una evaluación neurológica y vascular. Dentro de la exploración no invasiva para el estudio de la evaluación o del paciente con neuropatía, tenemos que identificar siempre la sensibilidad superficial consciente, el tacto, el dolor, la temperatura, sensibilidad profunda usando un diapasón para ver la vibración o la varestésica, la presión también sobre el pie. Los reflejos también. Entonces, aquí nos vamos a detener en la parte neurológica del paciente. Voy a describir paso a paso cómo es que debemos hacer la evaluación, pero importante recordar que muchos de nuestros pacientes con diabetes, la mayoría que ustedes puedan atender, el grueso son pacientes adultos mayores. Entonces, en esos pacientes adultos mayores puede estar asociado otras enfermedades que hacen que tengan pérdida de la percepción de la sensibilidad o de los reflejos. Por ejemplo, hernias discales, deficiencia de vitaminas, Parkinson, uso de anticonvulsivantes. Entonces, es importante por eso la historia clínica, porque vamos a examinar esto y de repente que sale todo, no sé, imagínense que no tiene buen reflejo, etcétera, pero de repente también es un paciente hipotiroideo. Entonces, identificar los factores de riesgo nos permite ir discerniendo para poder llegar a un buen diagnóstico. Dentro de la evaluación, siempre es importante que estemos atentos en un ambiente cómodo, claro para el paciente, y recordar que vamos a dividir siempre en dos grandes grupos, la evaluación neurológica y la evaluación vascular, donde sobre todo vamos a hacer mano de nuestro examen físico con las manos, ayudándonos también de un Doppler, que luego vamos a observar, que es un estudio muy sencillo, es una inversión que nos va a dar muchos beneficios a largo plazo en cuanto a la prevención o detección de enfermedades vasculares. Todo paciente con diabetes y daño endotelial puede tener también una lesión ateromatosa que puede obstruir con el tiempo este vaso arterial. Por lo tanto, palpar los pulsos, identificar con tiempo y decidir en qué momento mando a otro especialista, de repente a un cirujano cardiovascular. ¿Sí? Entonces, vamos recordando, parestesias es alteración, por ejemplo, cualitativa, molestias, hormigueo, prurito, picazón en las zonas de los pies. Generalmente viene a ser como en calcetín y no solamente va a estar ahí, sino que puede ser simétrico o asimétrico, puede llegar hasta los muslos, pero por lo menos en la evaluación de pie diabético es importante centrar al paciente en sus pies, porque en este momento vamos a identificar el riesgo para hacer una úlcera de pie diabético, sin olvidarnos que la neuropatía puede ser en otras regiones como en los brazos, manos, plexos solares, etcétera. Pero nos vamos a enfocar siempre en esta evaluación en el pie. La definición de anestesia es que no percibe ningún tipo de dolor, hipoestesia es una disminución de la sensibilidad y la definición de hiperestesia es la exaltación o cualquier exageración de la sensibilidad del estímulo que estamos provocando en el paciente. Entonces tenemos para la evaluación neuropática, nos vamos a enfocar en este pie. Por ejemplo, este pie es un paciente ya estamos observando que hay sequedad, hay callos, hay fisuras, hay una zona de apoyo muy importante, hay unos deditos un poco retraídos. Entonces es un paciente que tiene neuropatía autonómica, sí, porque la piel está muy seca, y también neuropática porque ya hay zonas de apoyo diferentes. Entonces tenemos tres zonas de investigación muy importantes, que es el primer dedo, la base, la cabeza del primer metatarsiano y del quinto. Estos antes va a depender mucho de qué bibliografía utilicemos, pero por lo general estas tres zonas son las que vamos a investigar. Usamos un monofilamento y con el monofilamento estamos aquí estimulando durante al menos 3 segundos, un monofilamento de 10
gramos, tiene que ser nuevo, no gastado, de buena calidad. Monofilamento de Siemens Weinstein. Entonces, luego vamos a ver otras imágenes, pero aquí es donde están los puntitos rojos, es donde vamos a estimular para poder buscar una respuesta afirmativa. Nosotros podemos hacer también una función o un estímulo inadvertido, es decir, puedo estar usando el diapasón, estimulándolo en este lado, y el paciente va a decir, sí, percibo, te puede responder. Sin embargo, también puedo estar al aire, ¿no? Simulando una función, y el paciente también te va a decir, sí, siento. Entonces pasa que el paciente quiere salir bien en la prueba, quiere aprobar el examen, por así decirlo. Entonces está indicado unas em, funciones inadvertidas, o sea, al aire, ¿no? También tenemos que hacer eso. Entonces realmente tenemos que tener una buena percepción del estímulo. Más adelante les voy a enseñar cómo es que nosotros tenemos una ficha para poder conversar de cómo es que es el llenado. En el caso de la exploración vibratoria, utilizamos un diapasón. El diapasón es importante para ver las fibras largas. Nosotros tenemos que estimular la zona del ósea, porque esta vibración del diapasón tiene que emitirse por todas las fibras largas a que el paciente perciba esta vibración, que es una sensación también que va a percibir y es una protección al paciente que esté presente, ¿sí? Este es el monofilamento que les mencionaba. Este monofilamento, si se dan cuenta, es muy delgado, normalmente es un plástico de una consistencia firme, pero tenemos que hacer que este monofilamento tienda a estar ligeramente, o bueno, semiflexionado, como podemos ver aquí en la imagen, y tiene que estar 3 segundos en la zona para que podamos observar. Normalmente, como les digo, tenemos que estimular en estas 3 zonas, pero la posición para que ustedes vean que cómo está arqueado el monofilamento es así, ¿no? Es importante que entendamos que hagamos también funciones, digamos, fuera de sitio donde queremos estimular, porque el paciente a veces quiere salir bien en la prueba. Por otro lado, el reflejo aquilio es importante estimular, verificar. Y recordemos que el paciente tiene que estar relajado, ¿no? El paciente tiene que estar en una camilla, relajado, no contracturado, tenso, no, suelto, relajado para poder examinar el reflejo aquiliano, teniendo consideración que tiene que hacer una contracción y una relajación. Porque también hay pacientes que mueven su pierna de manera voluntaria para también, nuevamente, salir bien. Entonces, en la práctica, el examinar al paciente nos va dando ciertos, digamos, pautas de evaluar qué paciente estamos, frente a qué paciente estamos y cómo quiere salir en su prueba, ¿no? Dentro de la evaluación neuropática, hay pacientes que en esta evolución tórpida, voy a retrasar acá unas láminas, una evaluación tórpida, una deformidad también, o microtraumas contundentes y consecutivos pueden lograr a llegar a tener la peor consecuencia de la diabetes en el pie, teniendo unas fases agudas, que es como eritema, calor, rubor, y una fase crónica generando destrucción indolora por los microtraumas, microfracturas, y esta arquitectura trata de ir acomodándose para poder tener una buena reestructuración, pero no lo logra. Entonces llegamos a esta neurotropatía de Charcot, que es un pie abombado, pierde su arco, genera un pie en hamaca, son microtraumatismos, generando distensión de ligamentos, microfracturas, destrucción articular progresiva, fracturas, luxaciones y un aumento de la resorción ósea osteoclástica generado por la hiperemia, shunts vasculo-arteriovenosos. Entonces, esto también es una deformidad, eso es una complicación neuropática, neuroartropatía de Charcot, y como está de todas maneras deformado, sin un buen calzado protegiendo o
acomodado a la nueva anatomía disruptiva, claro, puede formar úlceras que son crónicas de manejar y difíciles de llevar. Siguiendo con la exploración vascular, para efectuar una correcta exploración vascular, se realizará la palpación de los pulsos femorales, popliteos, tibiales posteriores y pedios. Por ejemplo, aquí el evaluador está palpando, está intentando buscar los pulsos pedios. Aquí el popliteo y por otro lado está buscando el tibial posterior. Entonces, creo que es importante recalcar, estamos viendo que este es un paciente adulto mayor por las características. Recordemos que esta evaluación, si bien ejemplo, tenemos una primera evaluación, según el reporte final nos va a decir cuándo debemos volver a estar citando para una evaluación integral del pie. Sin embargo, cuando estemos en consulta y tengamos la oportunidad de tener a un paciente, si es que algunos centros todavía no tienen unidad de pie diabético o no tienen todavía una consulta para específicamente valorar el pie, cuando tengamos la oportunidad de tener la consulta o evaluar a un pie o aconsejarlo, pidamos que se retiren los zapatos para poder palpar los pulsos, explicarle al paciente cómo debe de cuidarse. Esta evaluación también es muy importante porque la mayoría de los pacientes que tienen un compromiso vascular terminan en un deterioro más severo, por así decirlo, o un deterioro que comprometa incluso la calidad de vida, porque si tienen una úlcera y tiene este paciente un daño vascular, pues lamentablemente es muy frecuente o probable que termine en una amputación mayor, ¿sí? Entonces, la exploración vascular va a servir para poder hacerme una idea de cómo está mi paciente ahora para tomar decisiones. Entonces, en este caso podemos ver que hay vasos que pueden tener calcificaciones ya. A veces pedimos estudios de radiografía u otros estudios y ya vamos viendo que las arterias tienen un daño, compromiso arterial con unas calcificaciones. No nos olvidemos que tenemos que palpar pulso femoral, popliteo, pedio y tibial posterior que va detrás del maleolo tibial, ¿no? Entonces es importante buscar esos pulsos siempre. Esta es dentro de la parte vascular, les voy a presentar ampliamente luego el estudio, pero la ficha que tenemos en el hospital, pero para que no se nos vaya la idea del estudio vascular, tenemos que recordar que esto es una evaluación no invasiva, muy sensible, específica hasta un 90-95%, donde nos indica qué área de nuestro pie tiene compromiso vascular o enfermedad arterial periférica. Para ello necesitamos un Doppler, que es muy pequeño. Probablemente todos conozcan un Doppler. Este es un Doppler chiquitín, con su transductor chiquitín. Y vamos a tomar la presión arterial sistólica del brazo derecho y del brazo izquierdo, como está aquí en esta imagen, brazo derecho y brazo izquierdo. Entonces, la presión sistólica que nos salga en mayor valor se coloca dentro de este espacio, ¿no? Por lo tanto, con esto ya tengo mi numerador para poder seguir con mi índice tobillo brazo y luego voy a tomar también las presiones de mi tobillo, por ejemplo, tomando el pulso, en este caso pedio y en este caso tibial posterior. Entonces, voy a tomar de cada pie, del derecho y del izquierdo, aquí estamos viendo, mi pulso pedio, mi tibial posterior del derecho y pedio y tibial posterior del lado izquierdo. La verdad que es importante hacer esto. Mientras más veces lo hagamos es mucho más sencillo y según eso hacemos nuestra división. Nuestra presión más alta dentro de nuestro recuadro usamos en este caso y luego las presiones de la pie, tobillo, ¿no? Entonces
pedia derecha, tibial posterior, pedia izquierda y tibial posterior izquierda. Normalmente tenemos estos 4 valores, no los vamos a promediar, pero esa relación nos va a dar un valor. Y si me sale normal, quiere decir que está entre 0.9 y 1.3, ¿no? Si sale menos de 0.9, ya nos habla de una enfermedad arterial leve, moderada o severa. Mientras más baja esa relación índice, tobillo, brazo, más compromiso tiene nuestro paciente. Hace unos años, revisando la data del hospital, pude ver los pacientes que tenían pie diabético, úlcera, y los que iban con mayor compromiso severo o que tenían síntomas, era porque tenían enfermedad arterial severa. Muchos de los pacientes, más o menos el 80% de los pacientes que tenían enfermedad arterial leve eran asintomáticos. No tenían molestias, sin embargo, ya había una enfermedad arterial periférica leve. Eso quiere decir que muchas veces pasa inadvertida y como no les duele, no hacen controles con el cirujano cardiovascular. Por lo tanto, esto es un buen screening para que nosotros como entidad, digamos, de manera preventiva, podamos decirle, usted, señor, ha tenido un índice tobillo-brazo menor a 0.9, debe realizarse un estudio con un cirujano cardiovascular, una ecografía Doppler arterial de miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Que es lo primer paso que sigue. Entonces, luego de haber tomado esas presiones y haber hecho las relaciones, puedo indicar que el paciente tiene esta enfermedad arterial periférica debido a un índice tobillo-brazo menor a 0.9, como estamos aquí, de 0.9 para abajo. Es importante identificar también que en las manos y el examen físico no fallan. ¿Qué pasa si yo puedo sentir que mi pulso es débil, pero el ITB me está fallando? Entonces, ante esa duda, ahora está esa, no es una buena correlación clínico laboratorial, por así decirlo. Entonces, frente a esa duda, suelo también decirle, mire, señor, yo le palpo muy débil el pulso tal, sin embargo, en el Doppler me ha salido normal. Entonces, yo ahí le sugiero, preferible hacer un ecodoppler, porque el ecodoppler hace un recorrido de todas las arterias desde las femorales, ¿ok? Desde las femorales hace un recorrido y por cada arteria me dice si tiene placa, si está en flujo monofásico, bifásico, trifásico, si hay ateromas. Porque acuérdense que esto, ITB, es un screening básico, pero ayuda muchísimo. Hasta como les digo, es muy sensible, muy específico, más del 90%. Entonces, y no es invasivo y lo puede hacer un enfermero, un médico, un especialista, cualquiera lo puede hacer. Entonces, la frecuencia del seguimiento va a ser dependiendo de lo que encontremos dentro de si es que es un pie neuropático, isquémico. Ya, vamos, me salté. No sé qué pasó, que me fue al final. Bien, seguimos. Dentro de la evaluación del índice tobillo-brazo, quería mostrarles esta tabla que la he usado muchas veces porque me parece muy gráfica. Si ustedes siguen aquí mi cursor, aquí tenemos un índice tobillo-brazo de 0.9 a 1.3. Entonces, todo este rango tiene una mortalidad en 1, o sea, no hay ni más ni menos, está igual. Sin embargo, cuando este índice tobillo-brazo disminuye y está por debajo de 0.9, la mortalidad se incrementa, si se dan cuenta, cuadruplica la mortalidad. ¿Sí? Igual manera, si es más de 1.3, es decir, que está calcificado, las arterias calcificadas, también me genera un riesgo de mortalidad. No tanto como cuando el índice tobillo-brazo está menos de 0.9, pero también es un aumento de riesgo de mortalidad. Entonces, sobre todo quienes pueden tener enfermedad arterial periférica, para recordar a grandes rasgos, los pacientes que tienen más riesgo de mortalidad o enfermedad arterial periférica son los varones, son los pacientes afrodescendientes, dislipidemia, tabaco, obesidad, diabetes mal controlada, hiperglicemias constantes, hemoglobina glicosilada fuera de meta, todo lo que hemos ido revisando en las teorías previas.
Entonces, este Doppler que yo les mencionaba nos ayuda mucho. Este está buscando aquí en el pie derecho el pulso pedio y aquí el tibial posterior, ¿no? Entonces, a veces hay que estar en un lugar, en un ambiente sin mucho ruido, tener un ambiente calmado, que el paciente también sepa que estamos buscando y explicarle que vamos a ponerle el tensiómetro en la pantorrilla para poderle examinar, ¿no? Porque se insufla en la pantorrilla, como han visto aquí. Entonces, a veces cuando el paciente tiene mucha enfermedad o muy complicada, les va a generar dolor. Por lo tanto, explicarle al paciente si esto puede sentir una presión en su pantorrilla, por favor, sabemos que le va a doler, ponga de su parte para poderle apoyar y que terminemos esto rápido. Sin embargo, vamos a tenerle, digamos, una consideración, ¿no? Vamos a apoyarnos los dos, vamos a ir despacio, pero por favor, si hubiera dolor, trate de aguantar, ¿no? Porque sí, es como una presión muy fuerte en la pantorrilla y si tienen daño de enfermedad arterial les va a doler más. Otra manera de a veces identificar un daño vascular es, traje a propósito de esta radiografía también de la misma bibliografía previa, porque a veces vienen pacientes con su plaquita y ya estamos viendo que hay un compromiso de calcificación vascular. Llegan a ver aquí como una soguita, ¿no? Arteria plantar ya está calcificada. Muchos pacientes tienen esto porque han sido pacientes con tabaquismo, sedentarios, diabéticos de mal control, ¿no? Entonces, no es que quiera que pidan esta placa a todos los pacientes. Esa radiografía de pie me está mostrando, la aprovecho. Pero recalco, usualmente pedimos la radiografía cuando hay necesidad de valorar una infección ósea, una osteomielitis. No olvidemos que el gol estándar para osteomielitis es la resonancia magnética nuclear y en casos de úlcera con pie diabético, sí, y vemos que hay un compromiso profundo, un test de contacto positivo, que chocamos, ahí sí puedo pedir una plaquita. Esta le he puesto a propósito, no es el tema específico, pero no vayamos a confundirnos y no se pide a todos los pacientes, ¿no? Además, importante saber que en la placa, si hay un compromiso, haciendo un paréntesis, ¿no? Si hay un compromiso infeccioso, lo puedo ver solamente si han pasado 21 días, antes no, ¿sí? Entonces, esto era porque se halla también en algunas placas la calcificación de los vasos, ¿no? En síntesis, las úlceras que debemos identificar o que debemos alertar al paciente, pues hay pacientes que tienen clínica neuropática, ¿no? De dolor, adormecimientos, em, pie caliente, pie reseco, con un índice tobilloso normal, pues hay zonas de presión que van a tener úlceras. Por lo tanto, hay que estar buscando que los pacientes eviten estas lesiones. Y si tenemos un paciente con problema vascular, quiere decir que es un pie frío, índice tobillo brazo menor a 0,9, puede tener zonas ya cianóticas, entonces hay que estar observando que no se nos escapen estos piecitos. Si hemos tenido un paciente previamente con una úlcera, recordemos y expliquemos al paciente que hay riesgos de volver a hacer esta úlcera siempre y cuando ha tenido una vibración alterada, úlceras previas, enfermedad arterial periférica, úlceras preulcerativas o lesiones preulcerativas, como ya mencionaba, los callos, deformidades, em, úlceras plantares crónicas, hallux valgus, han tenido osteomelitis y no han sido llevadas adecuadamente, por lo tanto puede volver a tener una úlcera, una escala de depresión geriátrica en puntaje mayor a 10, proteína C reactiva, hemoglobina glicosilada, pérdida de la sensibilidad, entre otras variaciones, si tiene menos actividad. Entonces, en realidad, si han tenido estos acúmulos, nuestro paciente puede volver a tener una úlcera. Por lo tanto, el seguimiento y la evaluación va a ser constante, ¿no? Entonces, el cribado debe ser oportuno para que la intervención sea realizada por el enfermero, educador en diabetes, podólogo, nutricionista, médico de cabecera, endocrinólogo, cirujano cardiovascular cuando sea necesario,
Con eso vamos a llegar a tener un control apropiado de evitar amputaciones. Durante las revisiones en el hospital, la mayoría de los pacientes que se hospitalizan por un diagnóstico de pie diabético son pacientes que no pertenecen al programa. Más o menos un 85% de todos los pacientes con pie diabético del hospital no pertenecen a ningún programa de diabetes de ningún centro. Entonces quiere decir que la mayoría de los pacientes que van a sus charlas, programaciones y eventos preventivos sí logran disminuir la tasa de pie diabético. Entonces, en la práctica diaria en el Hospital 2 de Mayo hay charlas para los pacientes, charlas educativas, talleres de apoyo emocional con la psicóloga, evaluaciones constantes de pie diabético según lo requiera, charlas nutricionales, consejerías educativas a cargo del licenciado educador en diabetes, licenciado Rafael. Y no solamente es un médico, sino somos varios médicos que también brindamos la charla. Esa es la ficha que llenamos en el servicio con la afiliación. Como les mencionaba, la historia clínica, este es un resumen, ¿no? Donde vemos el tiempo de diabetes. También es un factor de riesgo tener una larga data de tiempo de enfermedad porque ya está como que estandarizada, o bueno, tiene mayor riesgo, más de 10 años, mayor riesgo de neuropatía. Y dentro de los diabéticos, la mitad tiene neuropatía, entonces es muy frecuente. Tener estos detalles de los lípidos, microalbuminuria, daño. Microalbuminuria indica daño renal, ya lo hemos hablado en las teorías previas, pero si el paciente tiene microalbuminuria, tiene neuropatía. Si tiene neuropatía, muy probable que también tenga microalbuminuria. Y si tiene microalbuminuria, tiene retinopatía. Entonces, esto ocurre más o menos en el 40% de los pacientes con diabetes. Y si tiene microalbuminuria y tiene retinopatía, el paciente no se va a poder examinar bien. Entonces, tenemos que echar mano de los familiares, ¿sí? En la primera evaluación tenemos la evaluación clínica de síntomas neuropáticos. Perdón. Valoración clínica, por ejemplo, preguntarle al paciente y ser muy incisivos en preguntarle, señor, señora, esta pregunta va dirigida a sus pies, porque siempre nos dicen, sí, me punza mi cadera, me quema la rodilla, me adormece el glúteo. No, esta pregunta va dirigida al pie. Esta ficha es una evaluación de factores de riesgo para pie diabético, ¿ok? Entonces, esta es una evaluación donde si tenemos mayor o igual a 4 puntos de esta pregunta, pues indica que hay neuropatía, ¿no? Sintomatología neuropática. Por ejemplo, le preguntamos si tiene dolor punzante y nos dice no, bueno, le ponemos aquí un 0. Pero si le preguntamos si tiene dolor o quemazón o ardor y nos dice sí, tenemos que preguntarle con qué frecuencia es, si es ocasional, frecuente o continuo, y si es leve, moderado o severo. Según nos dice, bueno, sí, es continuo, pero es leve, o sea, quiere decir que me duele, pero es tolerable, quiere decir que se ganó 1.6 y escribimos aquí 1.6. Entonces, vamos llenando mientras vamos entrevistando al paciente, igual con parestesia, hormigueo, picazón, electricidad, nos puede decir que es frecuente, que es de 2/3 del tiempo, pero es severo, se ganó un 3.3 aquí. Entonces, vamos sumando y si llegamos a más de 4, aquí ponemos el puntaje que le corresponde. Y si llegamos a más de 4 ¿no? O más, tenemos que identificar que realmente ese paciente tiene síntomas de neuropatía. Hay diferentes scores, en este caso que usamos que es uno resumido, abreviado, es este score, el Total Symptom Score. Al examen físico buscamos si tenemos callos, úlceras, dedos sobrepuestos, alus valgus, signo del abanico, que es pedirle al paciente que desplace sus deditos, los separe. Si lo puede separar, quiere decir que estamos con buenos interóseos. Dedos en martillo en garra, que hemos observado en las
otras láminas y los dibujitos, que son deditos que están agarrotados así, ¿no? Pierden su arquitectura y la yema de los deditos se apoya directamente y no está relajado, ¿no? Neurotopartía de Charcot, que le mostré una imagen, dedos rígidos, que no puede flexionar los deditos. Atrofia de interóseos, son los músculos que logran hacer las flexiones, pero no se pueden realizar si hay hallux valgus, callos, dedos deformes o pérdida del arco. Es en el examen físico. Y dentro de la evaluación, como les mencionaba con el monofilamento, recordamos que esto debe ser aplicado 2 veces en el mismo sitio y con una simulada, ¿no? Como les mencionaba con ese monofilamento. Entonces, la sensibilidad protectora estará presente en cada punto si el paciente responde muy bien 2 de 3. Si me ha fallado, ya, se pone anormal. Basta que un piecito esté con una mala respuesta para que lo coloquemos como anormal, ¿sí? Entonces, esta sensibilidad protectora será normal si en el si hay ausencia de al menos un puntito. Acuérdense que lo ideal también es hacer una punción simulada, ¿no? Una aplicación simulada. Y acá nos dice anormales si hay ausente en al menos un puntito, ¿sí? La evaluación del diapasón. El diapasón lo tenemos que sujetar de la base. No podemos apoyar en los brazos laterales porque absorbemos la vibración. Y tiene que ser apoyado directamente en una zona ósea, indicando, le preguntamos al señor que va a sentir, le indicamos que va a sentir una corriente y que nos avise cuando deje de sentir esa corriente, esa vibración. Cuando el paciente nos dice, ya no siento, en ese momento yo cuento hasta 10. Y si todavía yo como evaluadora percibo esa vibración, quiere decir que el paciente ha dejado de percibir antes de tiempo. Por lo tanto, nuestro estudio sale anormal, ¿no? A la vibración. El reflejo aquiliano que les había mostrado en el dibujo, cómo obtenerlo, el paciente tiene que estar bien relajado. Basta que uno me salga normal, ponemos ausente. Y en cuanto a la sensibilidad de la barra térmica, también es importante aplicar una barra térmica que aquí es un metal frío y acá es un metal, un material tipo de plástico. Por lo tanto, este viene a ser frío y este caliente debe percibir apropiadamente las temperaturas en el piecito de este paciente. Si no, si a veces le ponemos cuál es más frío, el primero o el segundo, y nos dice igual. Entonces, eso no está bien porque ya sabemos que esta parte es metálica y el paciente debe de percibir apropiadamente la presión. Dentro de los factores de riesgo mencionados altamente en todas las charlas, dislipidemia, hipertensión, antecedente de úlcera, amputación, tabaquismo y la claudicación también. ¿Qué es la claudicación? Cuando un paciente tiene un problema en la circulación, ateromatosis, aterosclerosis, puede generar, en el momento de que nosotros caminamos, el músculo requiere circulación de sangre para que tenga oxígeno. Pero si tenemos un daño arterial y no hay una buena circulación, ese ejercicio, esa caminata va a generar dolor isquémico y sobre todo es en la glúteo, muslo o pantorrilla. Y como les mencionaba previamente, la mayoría en enfermedad arterial leve es asintomático y recién empiezan a tener ya claudicación, que es dolor en el glúteo, muslo, pantorrilla al ejercicio, em, cuando ya va teniendo una enfermedad arterial ya moderada o severa, ¿no? Entonces hay claudicación leve, moderada, esto es cuando supera los 200 metros o cuando no supera los 200 metros, dolor, reposo o gangrena. Entonces clasificación de Fontaine, asintomático, 2A, 2B, 3 y 4 cuando hay gangrena. Entonces esto hay que preguntarlo con calma porque otra vez los pacientes se confunden y nos dicen, sí, yo siento dolor en mi rodilla cuando camino. Otra vez, no. Lo importante es preguntarle, señor, señores, párense ustedes, explíquenle eso en el glúteo, háganse los músculos, ¿no? Glúteo, muslo, pantorrilla. Entonces, para poderle entender, hacerle entender que lo que queremos saber es el dolor muscular, ¿no? Porque esa es la claudicación, dolor.
Al examen físico seguimos evaluando si hubiera los pulsos medios y tibiales derechos e izquierdos, los marcamos sí o no. Y en el caso de la piel, si está fría, adelgazada, brillante, se ha perdido vello. Si ha perdido vello es parte de la neuropatía. Si está con palidez, gangrena, carcinosis, indica que es un problema vascular. Si hay un rubor de dependencia, indica también que es un problema vascular. Y si hay un llenado capilar lento, también indica que es un problema vascular. Si ha tenido cicatrices de bypass o geoplastía para saber el estado de la evaluación, porque a veces hacen bypass y en algunos pacientes sí funciona, pero en otros no. Entonces hay que hacer también la evaluación del ITB post-bypass o post-angioplastia y atrofia de la grasa subcutánea en pacientes con neuropatía. Nuevamente la foto del índice tobillo-brazo que ya le expliqué. No nos olvidemos que el paciente tiene que estar normotenso, no puede venir descompensado. Igual para todos estos estudios que les mencionaba, lo ideal, como es una evaluación preventiva, el paciente debe venir con lo mejor que pueda de glucosas y su presión controlada. Porque si viene con la presión fuera de meta, nos va a salir todo sobrevalorado. Entonces, no conviene. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que tengamos un paciente con la glucosa estable y la presión estable. Por lo tanto, si tenemos pacientes, ya tenemos que hacer un diagnóstico. Es un paciente que ha tenido de repente con un Total Symptom Score de 8 puntos, que tiene una percepción del monofilamento anormal, vibración anormal, reflejos anormales, ya lo categorizamos como una polineuropatía diabética. Y si tenemos una enfermedad arterial periférica por un ITB, menor a 0,9 o signos de insuficiencia arterial, ya tenemos que marcar también. Entonces tendríamos dos diagnósticos. Si sale todo bien, normal. Si sale solamente enfermedad arterial, marcamos solo enfermedad arterial. Y de aquí viene la estratificación del riesgo, esto viene sugerido por el Grupo Internacional de Pie Diabético, la última guía es del 2023. Entonces, si me sale que todo está bien, le vamos a sugerir que venga a su chequeo anualmente en la evaluación de pie diabético. Si ya tiene algo o evaluación con positivo para polineuropatía o enfermedad arterial periférico, vamos a pedirle una evaluación cada 6 a 12 meses, sugiriendo un buen calzado, controles profilácticos, educación del paciente. Si tiene ambos, o si tiene polineuropatía con deformidad o enfermedad arterial periférica con deformidad del pie, tiene que venir más seguido, cada 3 a 6 meses, y chequeo del calzado ortopédico, valorar con cirugía cardiovascular para estudiar profundamente dónde está el detalle y si es que es candidato de algún tipo de tratamiento de revascularización. Pero que tiene ambos y además tiene úlcera previa, amputación o enfermedad arterial, este paciente tiene que tener muchísimo mayor cuidado, valorando, evitando drásticamente las úlceras y una evaluación cada 1 a 3 meses con el especialista. Entonces, si es riesgo cero, va a depender tener una evaluación anual. Si es riesgo 1, cada 6 a 12 meses, riesgo 2, 3 a 6 meses, y riesgo 3 o muy alto, quiere decir que ha tenido amputación, úlcera, falla renal, evaluación con compromiso vascular, tiene que ser cada 1 o 3 meses, sin dejar de ir al podólogo y control metabólico.